Amigos del YouTube, ¿cómo les fue a ustedes cuando estudiaron primaria? Hoy les voy a platicar eso respecto a esta situación de los niños de primaria, secundaria, preparatoria y universidad que tienen que estudiar en sus casas frente a una computadora. En esta horrible época que estamos pasando, pues en todo el mundo en relación con la pandemia, algunos lo pasan peor y yo creo que muchos de ellos son los niños, a pesar de que los niños los niños, los jóvenes, los estudiantes, pues porque resulta que las clases no empezaron. Las clases se están dando a través de la computadora, a través de la televisión y bueno, pues habrá niños en sus casas que tienen computadoras, pero si hay 4 niños o 5 niños, digo, las familias ahora no son tan grandes, pero las hay sobre todo en las familias de bajos ingresos. Son muchos niños, tendrán tantas computadoras. Sé que se escalonaron las clases en las televisión, pero también no todo mundo tiene 2 televisiones, ni siquiera una. En las comunidades lejanas de los estados de Chiapas, en Veracruz, en Tabasco, bueno, en todo el país, en esas comunidades lejanas habrá televisión, llegará el internet para poder conectar a los niños a la computadora. Si yo me pongo a reflexionar cómo me fue en la época de la primaria, yo tuve la suerte, gracias a mis papás, de que fui a una escuela muy buena, a una gran escuela que era la escuela de la Ciudad de México, que estaba aquí cerca de mi casa en Polanco, y ahí hice toda la primaria, una escuela bilingüe en donde aprendí a hablar inglés y en donde les puedo decir que lo que a mí me sirvió en la vida, de donde inicié a tener una cultura mediana en general, promedio de la gente que piensa y la gente que sabe, pues lo aprendí en primaria, porque teníamos obviamente las clases de español que establecía la Secretaría de Educación, pero en las clases de inglés nos daban una especie de historia universal. Yo me acuerdo la materia se llamaba Social Studies. Había cosas en la escuela que yo no sé si ahora los niños las tengan en las suyas, pero en las clases de inglés teníamos una materia que se llamaba Spelling, que tenía uno que deletrear las palabras en inglés o también hacerlas en español por sílabas. Yo no sé si eso lo harán, pero yo me doy cuenta que la gente adulta tiene una falla en la ortografía espantosa. Nos daban clases para saber dónde va la coma, dónde va el punto y coma, dónde va el punto y seguido y el punto y aparte. Eso me lo daban en primaria. Yo en primaria aprendí dónde estaba el río Éufrates y dónde estaba el valle del Éufrates y dónde estaba el río Nilo y dónde era Babilonia y dónde era toda esta historia del mundo. Yo la aprendí en primaria. Teníamos también una materia que se llamaba Poetry, que era simplemente aprendernos poesía, aprendernos poemas en inglés y luego nos los dejaban de tarea y nosotros lo íbamos recitando en la clase de Poetry. Entonces la maestra señalaba, a ver, y tú empezabas con una estrofa y luego seguía de Paquito con otra estrofa y luego María con otra y así. Y todo esto servía primero como cultura y segundo para aprender a memorizar, cosa que mucha gente no sabe. La gente no sabe memorizar, la gente no sabe hablar de rapidito. Teníamos una clase que yo decía, ¿para qué? Lectura de rapidez. Entonces uno se paraba junto a la maestra y de repente le daban un texto y uno tenía que leer a toda velocidad y la maestra iba con un lápiz marcando los errores que uno tenía en la lectura y con un cronómetro cuánto tiempo se tardaba en leer. Pues fue muy importante para mí la clase de lectura de rapidez, porque al final de cuentas yo puedo leer con rapidez y comprensión, porque también había lectura de comprensión. Y la lectura de comprensión es que te daban un texto, lo leías durante un rato, te lo quitaban y luego te daban una hoja con preguntas y tú tenías que llenar las preguntas contestando en relación con el texto que acababa uno de leer. Este tipo de cosas que era pues una mecánica cerebral era muy buena. Yo no sé, como les digo, yo no sé ahora. Obviamente que la primaria en donde yo estudié éramos grupos pequeños, era una escuela mixta laica en donde había pues niños de todas las nacionalidades y de todas las religiones y había también muchos niños que yo me daba cuenta, niños que venían de los Estados Unidos con los papás y a ellos les costaba un poco más de trabajo la clase en español, porque obviamente hablaban en español porque los papás hablaban español en la casa, pero habían nacido en Estados Unidos y su primera educación fue allá. Teníamos también clase de gimnasia. A mí no me gustaba mucho la clase de gimnasia y luego las pasé un poco canutas ya en el 6º año, porque de pronto cuando todavía todos eran muy niños yo ya estaba medio adolescente en
cuanto a la situación hormonal y se me llenaron las piernas de pelos y me daba una vergüenza horrible ponerme el short para la gimnasia o por ejemplo tener la camisa así que eran ya saben, las camisas de la primaria, levantar el brazo y tener la axila peluda. Bueno, me daba una vergüenza horrible, cosa que ahora dices, bueno, pues así es la vida, pero cuando todos eran niños, tenía yo una compañera, por ejemplo, que a los 12 años, o por lo menos en sexto, no sé qué edad tendría, pero teníamos 12, 13, tenía un enorme busto. Y entonces le preguntaba yo, ¿qué edad tienes? Y me decía, tengo 12. Y yo decía, ay, pero ¿a poco? Me dijo, aunque no lo creas, todavía no uso brasier. ¿Cómo? Pues se te va a caer ese chicharrón tan gordo que tienes. Pero así era la primaria, una escuela muy fresa, una escuela muy buena, en donde estudiamos muchísimo, en donde había una maestra de inglés y había otra maestra de español, las mejores del mundo, y realmente había una gran disciplina, pero no disciplina de coscorrón ni disciplina de... Les voy a contar cómo era la escuela y cómo era de fresa. Un día de repente estaba yo en el patio y un compañero le dijo a otro, pendejo. Imagínense qué palabrota. Y entonces de repente al que le dijeron lloró y fue y lo acusó, y entonces el otro obviamente también lloró porque no se atrevía a confesar que había dicho qué palabrota, pero alguien dijo que Pedro Sola lo había escuchado y la maestra me dijo qué fue lo que dijo. Yo tampoco me atrevía a decir la palabra porque me pareció una cosa espantosa, entonces la tuve que escribir así con letra chiquita como si causara menos culpa para que la Miss supiera lo que habían dicho. O sea, son anécdotas que ahora suenan estúpidas pero que denotan cómo era la educación en la época en que yo estudié. Era una educación estricta, era una educación buena en donde uno aprendía de veras. Había niños muy genios, había niños con mucho intelecto, había niños que eran muy buenos para estudiar, había otros que menos, pero las maestras tenían el nivel psicológico para saber la psicología de cada uno de los niños. Entonces, este nivel de saber, y cada quien tenía una forma diferente de tratarse, de ser tratado. Yo, por ejemplo, que era pues tímido pero platicador, pues me trataban de una forma a los genios, pero en general era una escuela en donde los maestros estaban muy atentos a la personalidad y al carácter de todos los niños. Yo fui muy malo para la gimnasia. El maestro de gimnasia no me hacía treparme en unas reatas que había ahí en una esquina de la escuela porque sabían que yo no iba a poder. O a las niñas que eran un poco gordas no las hacía que brincaran en el tumbling porque sabía que no iban a poder y entonces no las podían obligar a hacer cosas que no se podían. La secundaria fue diferente porque ahí ya lo que ocurría era me cambié de escuela, también a una muy buena en donde aprendí francés, y entonces una parte del salón eran niñas y otra parte eran niños, y las niñas estaban sentadas en una orilla que eran como fila y media, y obviamente pues yo me sentaba de ese lado de la fila y media junto con las niñas porque eran mi adoración, todas eran mis amigas. En la secundaria hubo un poco más de, ya es cuando empieza un poco la sexualidad a aflorar, y obviamente pues yo siempre fui pues muy delicado por mi condición de lo que soy, de mi naturaleza, y obviamente había algunos niños que me querían bullear un poco. Yo afortunadamente lo soporté y no fue tanto porque como yo era buen estudiante había quien me defendía, que era pues el director técnico de la escuela, y entonces yo le caía bien y demás, ¿no? Había unas clases horrorosas como las de taller, en donde taller de electricidad. ¿Por qué no nos dieron taller de mecanografía? No lo sé, pero taller de electricidad para un carajo me ha servido a mí el taller de electricidad. Pero ahora los niños tienen que estudiar a distancia, tienen que estar sentados frente a una computadora, y yo entiendo que a lo mejor un niño o dos en una familia que tiene con qué, pero en una familia en donde hay 4 niños, en donde no hay más que una computadora, una sola televisión, en donde la mamá no es maestra, en donde ¿cómo le estarán haciendo? Yo no sé si hubiera sido mejor que la Secretaría de Educación hubiera determinado que este curso estaba perdido, este periodo estaba perdido y no dar clases, pero también qué pasa con todos esos maestros. También estuve escuchando y leyendo en unas entrevistas que leí en el periódico que 1,5 millones de niños desertaron de las escuelas particulares en México este año, y claro, porque las escuelas particulares cuestan muy caras, y entonces si no dan clases, porque además, no sé, niños de kinder que pagan 15,000 pesos mensuales de clases, obviamente les pagan la educación, pero pagan la infraestructura de la escuela. ¿Y cómo es posible? La inscripción de 130, 150 mil pesos, y no van los niños a la escuela, y luego tienen que comprar todos los útiles para estar sentados en su casa. Yo sí creo que los papás tienen que estar muy al pendiente de todo esto, levantarlos a la hora, que se bañen, que se arreglen, como si fueran a ir a la escuela y se sentaran por allí en donde puedan. Pero yo sí pienso que esta generación que hay de ahorita de estudiantes, sobre todo primaria y secundaria, en este periodo de educación están perdidos. Están totalmente perdidos porque la educación, si de por sí en México no es muy buena a nivel la educación oficial, pues mucho menos va a ser ahora con esta situación tan grave.
Yo espero que las cosas vayan mejorando. Yo al final de cuentas ya pasé. Yo pasé una muy buena primaria, una gran secundaria y bueno, en la prepa me volví el rey del mundo. Porque aparte de que me sentía yo el más guapo del mundo, fui a una escuela oficial en donde todos los niños venían de escuelas oficiales y yo tenía una mejor educación, una mejor cultura, una mejor forma de estudiar que los de ahí. Entonces, claro, pues yo sobresalía sobre de todos. La universidad fue diferente. En la prepa no tuve tanto bullying, aunque lo había, pero pues como yo hacía teatro y pues yo era como soy, tuve quien me defendiera. Tanto tenía un amigo hombre como una amiga mujer que me defendían de cualquier maldad de algunos chiquillos que me querían lastimar. Y en la universidad era muy curioso, porque a la hora que nos veían así, que era yo medio meneadillo, pues ni modo, ¿verdad? Me acuerdo que un día atrás de mí dijo, no, ay, mira, ahí va, el maricón del Pedro Sola. Y entonces uno de ellos le contestó, no, es que es de teatro. O sea que teníamos derecho y teníamos permiso de ser un poco diferentes porque estudiábamos teatro. Así es, amigos, la vida es un teatro y hay que saber a vivirla y actuarla. Amigos, pues tantas cosas que les puedo yo contar de la primaria y de la secundaria que en otro momento lo haré, porque ahorita ya me alargué mucho. Amigos queridos del YouTube, ay, a seguir apechugando y los niños, pues a seguir estudiando lo mejor que puedan. Hasta la próxima.